Pati Rodas también. Bueno, 2 personas fueron las que vi ahorita. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces, los experimentos con animales han demostrado que la hierba inhibe la agregación de plaquetas. Entonces, como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? No comparto eso de experimentos con animales, pero en todo caso, lo que han recopilado de esos experimentos es que efectivamente es una hierba antiplaquetaria, ¿verdad? Entonces viene como a confirmar, digamos, la teoría milenaria de la medicina china de que es una hierba que nos evita coágulos, ¿verdad? Que deshace los coágulos, que hace que la sangre circule mejor. Por tanto, se usará con cuidado en combinación con anticoagulantes e inhibidores de acción de trombocitos, como todas las otras hierbas que habíamos visto en esta naturaleza. Reduce la presión arterial, dilata las coronarias. Un ingrediente tiene efectos sedantes. Uno de los ingredientes de esta hierba tiene efectos sedantes, efecto antipirético, es decir, baja la fiebre. Entonces, si dan cuenta, los estudios modernos o científicos confirman las teorías tradicionales, ¿verdad? Que enfría el calor de la sangre, drena el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, reduce la presión arterial. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque acá nosotros no mencionamos que reduce la presión arterial. Pero la hipertensión, cuando la persona tiene la presión alta, siempre vamos a pensar en calor, ¿verdad? Porque hay más yang internamente y el yang está haciendo que la presión se eleve. Entonces, digamos, fisiológicamente podríamos ver que hay diferentes etiologías, diferentes procesos que causan la hipertensión. Entonces no podemos asumir que esta hierba cura o trata todos los cuadros de hipertensión, pero donde predomina calor en la sangre, donde predomina, digamos, las personas que cuando se les sube la presión sienten la cara caliente, se les pone la cara roja, los ojos rojos, la cabeza siente que le va a reventar, ¿verdad? Y siente, ay, se me subió la presión. Entonces podríamos ver que el hígado se encaloró, la sangre se encaloró. Entonces, en ese tipo de hipertensión, podríamos utilizar nosotros esta hierba, Chashao, ¿verdad? Entonces, no es que no nos vamos a basar en este cuadro de acá. Estos estudios nos vienen como a confirmar, ¿verdad? Lo que la ciencia de la medicina china ha dicho por miles de años. Y es refrescante, ¿verdad? Ver que dice, bueno, sí, efectivamente reduce la presión arterial, dilata las arterias coronarias. O sea que nos puede salvar de un infarto, ¿verdad? Nos puede ayudar a prevenir un infarto en aquellas personas que tienen este historial de problema coronario, arteriosclerosis, etcétera, ¿verdad? Y entonces también es interesante escuchar que sí le encontraron un efecto antipirético, o sea, baja la fiebre y confirma la teoría nuevamente de que es una hierba fría, ¿verdad? Porque enfría la sangre, baja el fuego del hígado, enfría el calor y pues sí, efectivamente es antipirético. Alivia los espasmos. Cuando decimos que alivia los espasmos, nosotros en medicina china decimos relaja el flujo libre de chi y shui. Antibiótico in vitro. Y se los he mencionado un montón de veces, pero se los vuelvo a repetir. La mayoría de hierbas frías y amargas, ¿verdad? Tiene un efecto antiviral o antibacterial. Entonces, cuando nosotros tenemos una infección, tenemos una llaga, cuando está infectada se ve roja y produce pus, ¿verdad? Una supuración amarillenta, a veces hasta con mal olor. Eso es calor, eso es fuego. Entonces, si tenemos una hierba que apaga el fuego, drena el fuego, enfría la sangre, pues y obviamente automáticamente va a tratar infecciones, ¿verdad? Y pues la mayoría de hierbas que son
solo repitiendo esta regla de oro, son frías y amargas, tienen un efecto desintoxicador, un efecto antibacterial y antiviral, ¿verdad? Aunque en este caso es más antibacterial, ¿verdad? Porque es más indicado como para llagas, úlceras, infecciones, exantemas, más bacteria que virus, ¿verdad? Entonces, pues vuelvo a repetir, es refrescante ver que la ciencia moderna dice sí, efectivamente, cuando la estudiamos in vitro tiene un efecto antibiótico, ¿verdad? Asientan los temblores y las convulsiones debido a asientan los temblores y las convulsiones debido a intoxicaciones por estricnina. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona por una u otra razón es intoxicada por estricnina, que honestamente no sé qué es, para serles sincero, se puede utilizar Chishao para tratar esa intoxicación por este químico. Entonces, si la persona se contamina con este químico, la persona puede empezar a temblar y tener convulsiones, y Chishao puede ser el antídoto para esta intoxicación. No es hierba tóxica, sin embargo, recordemos que otra vez es fría y amarga, por lo tanto vamos a tener cuidado con el uso que le vamos a dar, ¿verdad? Dosis es de 3 a 10, estándar 6. Lo que es Chishao y Paishao, casi todo el tiempo se utilizan 6 gramos. Paishao, que es el peony blanco, es un tónico. Entonces, casi siempre se utilizan 9 gramos, porque es más para tonificar. Esta es muy fuerte, esta rompe, mueve, hace circular. Entonces, estándar es 6 gramos. Cuando utilizo la dosis alta, digamos de 3 a 10, utilizo 10 gramos cuando la evidencia de la estasis de Xue es muy pronunciada. Hay una masa, o una mujer tiene un dolor intenso, cólico, tipo endometriosis. Entonces incremento el efecto de mover y romper la coagulación. Cuando hay quizás deficiencia de Xue al mismo tiempo que estasis de Xue, y no quiero mover mucho la sangre porque no quiero causar más deficiencia en un cuerpo que ya está deficiente. Pero igual quiero mover la sangre, pero no quiero ser tan agresivo, entonces puedo bajar la dosis y bajarle a 3 gramos. Menos de 3 gramos ya no tiene efecto. Estricnina es un pesticida. Gracias, Sam. Muy bien, la estricnina es un pesticida. Se utiliza para fumigar jardines, qué sé yo, matar pestes, ¿verdad? Entonces, muy bien, bueno saber eso. Gracias. Y pues bueno, si se utiliza el pesticida en los jardines y tenemos ahí el peony rojo, de ahí mismo sacamos la medicina, ¿verdad? A pesar de que es una hierba. Es que a veces se acumula en el cuerpo gente que consuma esas mismas verduras, o gente que fuman, como por ejemplo que fuman marihuana que estaba con estricnina. Eso es lo que yo he visto, pero a veces Wow. está en la comida, como en las verduras, o está como la gente por su trabajo, o en marihuana, en cocaína también. A veces aparece, entonces la gente tiene como una intoxicación. Intoxicación indirecta, ¿verdad? Por consumir un producto que está fumigado con esto. Wow. Bueno, pues ya saben, si en alguna ocasión se les presenta una marihuana contaminada, verduras vegetales, ahí está Baishao como el antídoto. Bueno, entonces, a pesar de que esta hierba mueve la sangre, a pesar de que rompe la estasis, deshace la coagulación, alivia el dolor y trata la dismenorrea, el uso está permitido en el embarazo, con mucho cuidado, trabaja más a nivel de sangre que en sí en el yao inferior, o en sí que tenga un efecto descendente, o sea, no empuja hacia abajo, no empuja. A pesar de que sí se puede utilizar en dismenorrea, no tiene un efecto, como vuelvo a repetir, descendente
que empuja hacia abajo. Si queremos ese efecto, vamos a utilizar otras hierbas para combinarlas con Chishao. Chishao es más a nivel sistémico, por eso menciono de dismenorrea a traumatismo, a fractura, dolor en el hipocondrio, y así sucesivamente. Entonces trabaja más a nivel de sangre. Obviamente, si una mujer embarazada tiene, qué sé yo, síntomas de estasis de Schwed, tengo que tener mucho cuidado al elegir cualquier medicamento, porque sí puede causar una hemorragia, puede causar un aborto espontáneo con hemorragia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero en este caso, pueden haber casos, ¿verdad?, donde la mujer tenga calor en la sangre, tenga dolor punzante, tenga una infección, etcétera, etcétera, donde podemos decir, bueno, sí necesito utilizar Chishao. Sepamos de que está bien utilizarlo, no hay que tener tanto miedo, por decirlo así. Si el cuadro lo amerita, pues por supuesto, ¿verdad?, utilizar Chishao. Y también pensemos en que se puede utilizar tópico, ¿verdad?, sin necesidad de que la persona lo ingiera. Pero en todo caso, en cualquier condición, sobre todo en los casos de embarazo, es muy raro que nosotros utilicemos solo Chishao o solo una hierba. Nunca se utiliza, casi nunca una sola hierba, siempre en un contexto de fórmulas. Entonces, la fórmula, cuando veamos más adelante en ginecología, y vamos a ver enfermedades muy específicas de la mujer, y vamos a ver cómo utilizamos bastante Chishao en combinación a otras hierbas para evitar ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, en todo caso, como les voy a repetir, hay hierbas que sí estrictamente no utilizar porque son muy descendentes, empujan, y esta no es una de ellas, así que sí se puede utilizar. Siguiente hierba, Taoren. Esta sí no se puede utilizar en el embarazo. Taoren, este es nuestro melocotón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra hierba que se parece a esta? Denme su nombre en chino y denme el nombre de la fruta en español. A ver. ¿Shinren? No. Xingren. La hierba que se parece, buenos días, bueno, Xingren. ¿Cómo se llama en español? El albaricoque, hueso de albaricoque o... Exacto. Entonces, es muy importante que nosotros siempre comparemos, contrastemos. El primo de esta hierba, primo hermano de esta hierba, que termina con ren. Ren significa el huesito, la pepita, la pepa, ¿verdad? Que es más que una semilla. O sea, es una semilla, pero me refiero que es más grande que una semilla chiquitita. Cuando las semillas son chiquititas, se utiliza la palabra zi, Z-I, ¿verdad? Z-I, hui-zi, fu-pen-zi, che-chan-zi, la semilla del yantén, ¿verdad? Entonces, las semillitas, la chiquitita, se utiliza Z-I, pero cuando son huesos, ya como le dicen en México, ya huesos o pepitas así grandes, se utiliza la palabra ren, como Homa ren, y Xingren, que ya vimos. Entonces, Xingren y Taoren se parecen. Las frutas se parecen y, por supuesto, el corazón, el hueso se parece, ¿verdad? Entonces, Xingren pertenece a hierbas que transforman la flema, descienden el chi del pulmón y alivian la tos, y humedecen los intestinos y alivian el estreñimiento. Ese es Xingren, ¿verdad? Es el corazón o la pepita o el hueso del albaricoque, ¿verdad? Se parece bastante, pero una función muy distinta. Transformar flema, descender el chi del pulmón, alivia la tos, arresta las sibilancias, bueno para asma, y también humedece los intestinos y alivia el estreñimiento sutil. Ese es Xingren. Taoren, otro rollo, ¿verdad? Siendo muy similar, siendo de la misma familia, ¿verdad? Pero este es el corazón o el hueso del melocotón. El otro es el albaricoque. Entonces vemos acá ¿qué es esta hierba? Taoren es el hueso, la semilla
del melocotón o melocotonero. El nombre científico, Prunus persica, Prunus davidiana. Son dos especies que pueden ser la misma. Recuerden que de esas familias hay varias, pues, ¿verdad? Tenemos, yo no sé los nombres y las diferentes variedades de melocotones, pero hay unas un poco rojitas, otras un poco más amarillas, unas más como carnosas, unas más como se deshacen, etcétera, ¿verdad? Y acá es la época ahorita de comer. Bueno, en Guate también creo yo, la época de los melocotones. Y pues mismo en Guatemala tenemos diferentes variedades también. Entonces acá las dos variedades, el Prunus persica o el Prunus davidiana, ambos, la semilla de ambas puede ser utilizada como taurel. En inglés pues le dicen el peach kernel, ¿verdad? El corazón de los peaches, melocotones. Es una hierba de naturaleza fresca, es amarga y dulce, perdón, es neutra. No es fría, no es tibia, no es caliente, no es fresca, es neutra. O sea, estas hierbas me gustan mucho porque uno tiene que pensar tanto en balancearlo. Es que esta es fría, pongo una cálida. Esta es muy caliente, pongo una fría para que no genere desequilibrios. Cuando es necesario, porque a veces necesitamos una caliente para despertar el yang y activar el yang. Y a veces necesitamos una, como el caso de este Chirshao, donde hay calor en la sangre. Pues ideal, hay calor en la sangre, hay coagulación en la sangre, tenemos que mover la estasis y enfriar la sangre, perfecto, no tengo que pensar en balancearlo, ¿verdad? Pero esta neutra, pues no tenemos que pensar mucho en balancear su energía porque es neutra, pero sí es amarga y eso también tiene su efecto, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta que es amarga, es dulce, se relaciona con varios órganos, corazón, hígado, intestino grueso y pulmón. Es una hierba que actúa en lo más profundo y sobre todo en el chao inferior. Entonces acá sí podemos ya ir viendo que si actúa en el chao inferior, ahí precisamente se va a encargar de mover sangre, ¿verdad? Porque estamos viendo hierbas que mueven la sangre, que vigorizan, que la hacen circular. Entonces podríamos pensar, entonces esta sí tengo que tener cuidado durante el embarazo porque actúa principalmente en esa región, ¿verdad? Solo para que vayan ya desde esta imagen ir viendo hacia qué dirección vamos con esta hierba, ¿verdad? Entonces, acá está una vez más resumida y concretizada las acciones, las funciones de esta hierba. Número 1, mueve la sangre, o sea, la vigoriza en la base circular y deshace la estasis. Igual que la que vimos, igual que Chirshao, ¿verdad? Si nos damos cuenta acá, también tenemos deshace la estasis, deshace las coagulaciones. Acá les puse un poquito más como en mayúscula, deshace, porque esta es quizás la función más importante de esta. Digamos, Chirshao mueve la sangre, por supuesto, la vigoriza, la hace circular. Esta también, pero esta tiene un efecto más de romper los coágulos. No mueve la sangre tanto, por eso acá puse mover la sangre y deshacer los coágulos, mientras que acá puse vigorizar, o sea, no solamente la mueve, sino que la activa, o sea, la palabra vigorizar es como que es un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces vigoriza la sangre y a través de que vigoriza la sangre va deshaciendo los coágulos y alivia el dolor. En cambio aquí es como un poquito al revés, por decirlo así. Aquí a través de deshacer coágulos es que mueve la sangre, la vigoriza, la activa. Entonces, por eso la puse aquí como resaltada y quizás debía haber comenzado la oración diciendo, deshace los coágulos o la estasis de la sangre y por ende mueve la sangre. Así debe leerse esa oración, porque de hecho es la función más importante que tiene Taoren. Y Taoren se utiliza siempre con otra hierba que ahorita les voy a mencionar. Entonces, Taoren deshace las estasis de sangre y mueve la sangre. Se utiliza entonces, y repito una vez más, son ejemplos en trastornos menstruales, ¿verdad? Dolor punzante en el abdomen inferior, trastornos menstruales específicamente hablando dismenorrea, ¿verdad? Coágulos o desequilibrios, irregularidades menstruales causados por coagulación de la sangre.
O podríamos pensar también en amenorrea, ¿verdad? Infertilidad. En muchos casos de infertilidad que son causados por la estasis de la sangre. Lesiones traumáticas, golpes, varios golpes en cualquier parte del cuerpo, al igual que el chachao, ¿verdad? Abscesos en los pulmones. Si bien es cierto, su efecto más, su zona es en el llano inferior, pero también se relaciona al corazón, al hígado, intestino grueso y pulmón. Entonces, abscesos pulmonares, ¿verdad? Abscesos en los intestinos. Tumores en la pelvis, en la región pélvica. Tumores varios, como miomas, hiperemia, tumefacción, cálculos, quistes, ¿verdad? Y endometriosis, el engrosamiento del endometrio, o sea, bueno, cuando veamos endometriosis vamos a ver qué es endometriosis, o pueden ustedes empezar a investigar. ¿Verdad? Lo cierto es que la endometriosis causa mucho dolor punzante en la región pélvica por coagulación de sangre. Entonces es una hierba ideal para eso. Pero también quisiera resaltar que se puede utilizar para tumores en cualquier parte del cuerpo cuando encaja en el síndrome de estasis de Schwenn, ¿verdad? También para traumas en cualquier parte del cuerpo. Desbloquea los intestinos. En este aspecto se parece mucho a Xingren, ¿verdad? Y de hecho la mayoría de hierbas que son Ren, que son semillas, tienen aceites que van a ayudar también a humectar los intestinos, tiene un proceso como estimulante del peristaltismo, peristaltismo para mover los intestinos, ¿verdad? Entonces, los Xingren, Tauren, ambos ayudan al estreñimiento, ¿verdad? Sin embargo, y escúchenlo bien, no vamos a escoger Tauren para tratar estreñimiento nada más porque Tauren es muy bueno para el estreñimiento, venimos y le damos la semillita del melocotón, ¿verdad? A X persona. Tengamos mucho cuidado con eso porque el efecto principal de Tauren, del corazón del melocotón, es deshacer los coágulos de la sangre. Y antes que se me olvide, ustedes, allá en Guatemala tenemos bastante melocotón. Guarden las semillas, ¿verdad? Sobre todo si ustedes tienen melocotón en el campo, en su terreno, que no lo fumigan, no le echan químicos, ¿verdad? Nuestra tierra es tan bendita. Nosotros tenemos un árbol allá en la casa, algunos de ustedes creo que lo han visto, y nos da 2 veces al año. Es fascinante que nos dé 2 veces al año. Y no le damos nada de químicos y se cuelga el árbol, que a veces tenemos que sostenerlo, ¿verdad? De melocotones. Esos son orgánicos, ¿verdad? Entonces guardemos esas semillas, sequémoslos en el sol, tostémoslo y luego lo quebramos ya tostado y el corazoncito es la medicina. Es tóxica, tiene cierto efecto tóxico, entonces no lo comamos como comer almendras. Hay que hervirlo, hay que hacerlo en decocción. Pero recientemente han descubierto una gran cantidad de propiedades de esta que creo que no las tengo acá porque es información nueva que acabo de leer, ¿verdad? Tengo unos amigos médicos en California que están haciendo terapias innovadoras para tratar enfermedades crónicas. Entonces ellos utilizan varias terapias, incluyendo célula madre, que bueno, es un tema complicado, que utilizan célula madre, pero ellos utilizan lo que le llaman vitamina B16. Vitamina B16 para tratar tumores, para deshacer tumores, tiene propiedades anticancerígenas y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué creen? ¿De dónde sacan la B16? Vitamina B16 la sacan precisamente de esta hierba, de la pepita del melocotón, ¿verdad? De ahí están sacando esta vitamina que aparentemente es poderosa para deshacer tumores y cáncer y otras cosas. Entonces, lo que están descubriendo ahorita ellos, la medicina china lo habían utilizado por miles de años. Y quizás nuestra gente también, ¿verdad? Quizás en algún momento de la historia se perdió esa información en Guatemala, o quizás todavía exista, pero independientemente, este es el momento para que nosotros retomemos nuestra medicina, ¿verdad? Y seamos autosuficientes. De ahí a la mano tenemos muchos medicamentos. Entonces, sequemos las semillas de melocotón, guardémoslas
¿verdad? Ya que estén tostaditas, las podemos guardar en un frasco, en un lugar que esté seco, que no esté húmedo, que no esté, pues, que esté bien cuidado, ¿verdad? Y puede servir en un momento menos pensado o lo podemos, cuando veamos en cualquier persona de nuestros pacientes el cuadro de estasis de Schweppes, podemos tener ahí nuestro medicamento, nosotros mismos tenerlo, ¿verdad? Entonces, se puede remojar en aceite también, con alcohol, para traumas, para golpes, para esguinces, ¿verdad? Deshacer los coágulos. Hablábamos el otro día, en la otra clase, cuando decía Vicky muerte celular, y hablaba Samantha de tejido cicatriz y todo ese tipo, cuando estamos hablando de estasis de Schweppes, ¿cómo sabemos que hay estasis de Schweppes? Entonces, un esguince, una tendinitis, ¿verdad? Que no trató bien, nos va a provocar lo que la medicina occidental podría llamar deterioro celular, muerte de tejido, y nosotros le llamamos estasis de Schweppes, ¿verdad? Y lo cierto es que al final del día el síntoma es dolor punzante, dolor crónico, un esguince que no se curó bien. Entonces podemos usar Taoren en aceite de olivo o en otras bases para masajear, ¿verdad? Y romper todas esas células viejas, sacarlas, hacerlas circular y el tejido se regenera, ¿verdad? O sea, movemos la estasis y regeneramos nuevo tejido. Entonces, contamos ahí en nuestros patios, contamos con un medicamento súper efectivo que, repito, hoy está ganando mucho renombre en el uso para tratar tumores en general. Entonces, regresemos a esto, a que se parece a su primo, a Singren, en que también trata el estreñimiento debido a la sequedad, ¿verdad? Hemorroides por estreñimiento, pero si no tenemos estasis de Schweppes, si no tenemos los síntomas de estasis de Schweppes, quizás no utilicemos Taoren para este síntoma. Utilicemos Huomarren, mucho mejor, que es la semilla del cáñamo, semilla de la marihuana, mucho mejor. O utilicemos Singren, que ahí no hay problema, ¿verdad? Pero cuidado con Taoren. Deshace las masas, como ya lo mencioné, entonces deshace la estasis de la sangre específicamente, pero también masas varias. Inflamación, se formó una tumefacción porque se me inflamó el tobillo, entonces se me hinchó el pie, deshace ese tipo de masa. Úlceras, hiperemia, tumefacción, varios de diferentes naturalezas, forúnculos, heridas, miomas, en el pecho y la pelvis, específicamente pecho y pelvis, quistes, masas en el pecho y la pelvis. Entonces, sí es una hierba bastante utilizada en salud de la mujer o enfermedades femeninas, pero también se puede utilizar para hombres, niños, etcétera, cuando amerita deshacer un coágulo de sangre. ¿Preguntas sobre esto? También el durazno. No sé, tal vez, gracias, aquí dice, ¿es el melocotón el que es amarillo o también el durazno blanco? A ver, también el durazno blanco. La persona que está preguntando. No sé si Martín quizás o Samantha, que sabe mucho también por alguien más que sepa de frutos. Son la misma familia, ¿verdad? El melocotón y el durazno blanco que conocemos en Guatemala. Porque el albaricoque sí es diferente. El albaricoque es toda otra familia, por decirlo así. Es incluso fácil diferenciar entre la familia de los duraznos y el albaricoque. El albaricoque es Singren y los duraznos es Taoren. Pero, y por eso acá mencionamos como las dos especies, ¿verdad? Que el Prunus persica y el Prunus davidiana. Yo creo que, si no estoy mal, el pérsico es más como el durazno que conocemos y el davidiana es más el melocotón amarillo. Quizás sea al revés, pero yo considero que sí se puede utilizar ambos. Es de la misma especie. Muy bien, preguntas que tengan sobre esta súper valorada hoy en día hierba, medicamento.
Okay. Promueve la menstruación, causa abortos espontáneos. Esto no significa, por favor, yo sé que nadie acá lo haría, pero he tenido esa pregunta. Me han preguntado, ¿qué hierbas puedo tomar para abortar? ¿Verdad? Porque tengo un embarazo no deseado y no quiero hacerme esto y lo otro. Entonces, ¿alguna hierba que me pueda recomendar? O he escuchado que tal hierba esto, tal hierba lo otro. Y entonces puede surgir esa idea, ¿verdad? Donde, bueno, démosle o tomemos o voy a tomar o le voy a recetar Taurén, ¿verdad? Porque causa abortos espontáneos. Por favor, nunca hagan eso, porque independientemente de las creencias de cada quien, eso lo respeto, cada quien tiene derecho a escoger de su cuerpo lo que quiera, pero me refiero más a que Taurén mueve la sangre. Entonces, si usaríamos Taurén como para causar un aborto, puede que causemos una hemorragia severa y la persona se puede morir, ¿verdad? Entonces, nunca pensemos en eso. Entonces, acá lo mencionan porque según los estudios que hicieron han podido corroborar que causa eso. Entonces, al contrario, en nuestro caso, si vamos a tratar a una mujer embarazada con dolor punzante en el abdomen, en lengua con puntos negros, pulso rugoso, ahora ya saben qué es un pulso rugoso, tenemos el pulso rugoso y piensen, Taurén, porque tiene dolores punzantes. Cuidado, si está embarazada, Taurén lo tenemos que sacar de nuestro inventario para tratar este tipo de patologías, porque sí es muy fuerte Taurén, rompe y va a desprender ese embarazo, va a causar hemorragias. Por favor, por eso acá se lo puse en rojo, prohibido durante el embarazo. Y para serles sincero, y esto no es para que ustedes bajen la guardia, yo he utilizado Taurén en embarazos sin saberlo, ¿verdad? Porque la persona no sabía que estaba embarazada. O sea, son muy contados los casos, y un caso que recuerdo. La persona, porque yo específicamente le dije, por favor, no se embarace. Esta persona tenía muchos semiomas en el útero, bastantes grandes, y que encajaba típico a estasis de Schwe. Lengua morada, aparte que la lengua estaba morada, puntos negros, pulso rugoso. Entonces, y de hecho le habían dicho, mire, quítese la matriz porque usted nunca va a tener hijos. Y le dijeron, su matriz solo le va a servir para tener cáncer, porque hijos no. Así que mejor quítese. Ella llegó conmigo llorando, jovencita, ¿verdad? Y queriendo tener hijos y todo. Entonces le dije, mire, por un año entero no se embarace. Prohibido embarazarse. Y le expliqué bien, porque los medicamentos que voy a utilizar son para limpiar la matriz. Literalmente. Entonces, por favor, no se embarace porque puede causarle un aborto y hemorragias y esto y lo otro. Entonces, resulta que esta persona no me hizo caso. O mejor dicho, sí dijo, bueno, sí voy a seguir sus recomendaciones, pero como no podía quedar embarazada, no se imaginó que iba a suceder eso ahora. Entonces, yo le seguí dando. Le di Taurén Honghua, una combinación súper fuerte para romper coágulos. Y le ayudó porque sí le limpió bastantes coágulos. Pero una de esas llegó con náusea y esto y lo otro. Entonces le dije, hágame el favor de hacerse una prueba. Y resulta, y aparte, por la misma condición que ella tenía, era muy irregular. Entonces la menstruación le venía 2 meses y se le iba por 6 meses. Entonces llevaba varios meses sin menstruar, pero no sabíamos que era porque estaba embarazada. Entonces, cuando ya hizo el ultrasonido y todo, llevaba 3 meses de embarazo. Y por esos 3 meses yo le seguí utilizando esta hierba. Entonces me quedé un poco como tranquilo porque fue un experimento sin querer hacerlo, ¿verdad? En donde quedé con esa tranquilidad de decir, bueno, si en caso se diera una situación donde tengo bastantes coágulos en el vientre y la persona está embarazada, quizás puedo utilizar Taurén a dosis muy baja y conseguir el efecto de limpiar. Porque, digamos, en medicina occidental, la mujer puede tener mucho dolor punzante durante el embarazo.
le hacen el ultrasonido y le encuentran que tiene bastantes miomas. Y los doctores dicen, ¿qué hacemos? Le quitamos los miomas, pero usted puede perder el bebé, o esperamos, se aguantan los dolores hasta después del embarazo. No la podemos tocar ahorita, ¿verdad? Entonces, igual en la medicina química no se puede limpiar el útero si está embarazada, ¿verdad? La persona. Entonces nosotros igual no podemos dar hierbas agresivas para romper coágulos en el útero cuando la mujer está embarazada. Entonces, pero como les digo, indirecto, o sea, sin querer queriendo, hice un tratamiento así. Y de hecho la doctora que le había dicho a esta persona, mire usted, quítese el útero porque solo le va a servir para cáncer. Esta doctora me escribió y fue muy fascinante, me escribió y me dijo, mire, estoy muy impresionada, no me imaginé que esto podría darse, ¿verdad? La persona está embarazada y un embarazo muy saludable, así que gracias y que no sé qué, fue muy bonito ver esa interacción con esta doctora. Bueno, entonces, les digo, si tengan mucho cuidado, por favor, con esta hierba. Hay preguntas ahí, ¿no? Hay preguntas, comentarios. Saben que me pueden parar en cualquier momento, ¿verdad? Y preguntar. Contiene, según los estudios modernos, promueve la menstruación, causa aborto espontáneo, como les dije, antiinflamatorio, por eso lo que nosotros llamamos reducir cualquier tipo de tumefacción, es lo que podría llamarse reducir cualquier proceso inflamatorio, alivia la sangre, alivia las alergias y la tos. Sigue, como les digo, es familiar de Singren, son primos muy cercanos, primo hermanos. Entonces, Singren también tiene un efecto de promover la circulación de la sangre parecido a esta, y esta también tiene un efecto de aliviar la tos, tratar las alergias, pero pues obviamente son como vuelvo a repetir, dos hierbas diferentes. Trata los parásitos. Un extracto en alcohol de la hierba tiene un ligero efecto anticoagulante. Se usará con cuidado en combinación con anticoagulantes e inhibidores de trombocitos. Contiene amigdalina y emulsina. La amigdalina es moderadamente tóxica. Véase la nota para Singren. Cuando vimos Singren, vimos la toxicidad de esta familia de medicamentos, ¿verdad? Singren es un poquito más tóxica que esta, pero como se utiliza hervido y una decocción, no le ponemos como mucha importancia a esa toxicidad, y se utilizan dosis pues bajas, ¿verdad? Nota, esta hierba es casi siempre acompañada de jonjua, y yo diría siempre, es rarísimo, mejor dicho, rarísimo ver que una fórmula, un medicamento para mover la sangre, para deshacer coágulos, vaya solamente con Singren o vaya solamente con jonjua. Siempre van estas dos. ¿Y por qué? Es que es una combinación maravillosa. Jonjua es una flor que se parece mucho a la, ¿cómo le llaman esta flor que utilizan los españoles para sus arroces, su comida? Nosotros lo utilizamos también bastante, ya se me va a venir. Pero bueno, esta flor lo que hace, solo para que tengan ustedes esa idea, jonjua, se escribe con H, no con J, pero aquí un error de imprenta, jonjua. Jonjua significa flor roja, así, jon, colorada, roja, jua es flor. Entonces imagínense que esa flor se abre, se expande, ¿verdad? Es lo que hace en el cuerpo. Jonjua abre, tiene un efecto vasodilatador, hace que se dilaten los vasos sanguíneos, jonjua. Y tauren lo que hace es romper los coágulos, deshacer los coágulos. Y la combinación de ambos nos da el resultado siguiente, donde viene jonjua, tauren rompe los coágulos, y jonjua abre la puerta y dice, pase adelante, lléveselos, muéveselos, sáquelos de acá. Entonces, jonjua nos abre el camino para que tauren pueda limpiar y sacar la coagulación de la sangre. Entonces, digamos, si tenemos nosotros una arteria coronaria que se está cerrando, jonjua puede venir y nos abre
dilata y nos puede salvar la vida, ¿verdad? Digamos, prevenir un infarto. Entonces, eso es lo que hace Juan. Abre, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque su efecto es dilatar los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos que saber cuándo y cómo utilizarlo para evitar que nos dé una hemorragia. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo vi un caso en la clínica de una señora que le dio un derrame cerebral, ¿verdad? Y él llegó conmigo a la clínica con, o sea, le había dado dos derrames. Llegó ya en la segunda, ya con una parálisis muy avanzada, afasia, no podía hablar, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, logré todavía ver su lengua, el pulso y su patología, según la medicina china, dentro de otras cosas, una deficiencia de Xue, ¿verdad? Deficiencia de Qi del vaso. También, entonces, el vaso controla la sangre, los vasos sanguíneos, ¿verdad? Controla la sangre. El vaso no permite que la sangre se escape, se fugue. Entonces, esta persona tuvo un derrame cerebral de tipo hemorrágico. Se rompió un vaso sanguíneo y empezó a sangrar. Pero lo que yo no entiendo es que el neurólogo o neuróloga le dejó un anticoagulante. O sea, le dio un tratamiento muy estándar, ¿verdad? Entonces, le dio un derrame cerebral, lo llevan al hospital, estabilizan al paciente. O sea, ella sí tuvo una elevación de la presión arterial, se enojó, tuvo una rabia. Entonces, eso le causó que la presión se le exagerara, se le disparó, se rompió el vaso sanguíneo, tuvo todo el cuadro clínico de un derrame infarto cerebral. Pero la neuróloga le dejó el tratamiento muy estándar que deja, entonces le dejó un anticoagulante. No me recuerdo ahorita el nombre del anticoagulante que le dejó. Entonces, y te dije, ¿por qué le dejó ese medicamento? Es para prevenir otro infarto. Y cómo ha evolucionado la persona, pues le volvió a dar otro, ¿verdad? Como a los 3 meses de estar tomando ese medicamento, le volví a dar otro. El primero no había sido tan fuerte. Ella colgaba el brazo y arrastraba la pierna, pero hablaba bien y todo. El segundo fue más intenso, fue donde ella quedó paralizada y ya perdió la voz, el habla, perdón. Entonces, ¿qué pasó ahí? La doctora le dejó un anticoagulante como un tratamiento estándar. Le dio un derrame cerebral, dejémoslo esto y esto, un antihipertensivo, anticoagulante y no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que a los 3 meses tuvo otro y fue peor, sangró mucho más, ¿verdad? Y la doctora le siguió dando el mismo medicamento. Entonces, ahí inmediatamente vemos nosotros, desde nuestro punto de vista, un error, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que diferenciar entre ese exceso o es deficiencia, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder dar un anticoagulante, que sería en este caso Taurine y Honghua, esa combinación, lo vamos a dar solamente si hay puntos negros en la lengua, si la lengua está morada, si hay indicaciones de estasis de Xue, si sentimos el pulso que está alámbrico y rugoso. Si el pulso está alámbrico, está tenso, necesitamos algo que relaje los vasos sanguíneos. Honghua, perfecto, ¿verdad? Relaja los vasos sanguíneos. El pulso está rugoso, como vimos en la clase pasada, que es rugoso. Necesitamos algo que rompa esos coágulos. Entonces, entramos Taurine. Entonces, el pulso está tenso, rugoso. Necesitamos algo que relaje los vasos sanguíneos y algo que venga a romper la coagulación de la sangre, los coágulos. Taurine, Honghua. Pero si la lengua está morada y negra, aún más, con más razón, ¿verdad? Ahí sí podríamos utilizar esa idea de un anticoagulante. Pero si no tenemos esos síntomas, si la persona no tiene, si por lo contrario, la lengua está pálida, el pulso se siente fino y débil, ¿por qué le voy a dar yo un anticoagulante, verdad? Lo que necesito hacer es fortalecer, tonificar sangre, tonificar chi, tonificar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, digo yo, nosotros tenemos esas herramientas, tenemos cómo diferenciar si dar esto o dar lo otro.
y no caer solamente a un tratamiento estándar, ¿verdad? Le dio un tratamiento, el mismo tratamiento que le doy a Juan Pérez, que le doy a José, que le doy a Carlos, ¿verdad? No estamos diferenciando y el resultado puede ser fatal, y es precisamente lo que le pasó a esta señora. Por usar un anticoagulante, el siguiente infarto que tuvo fue más dramático, ¿verdad? Porque con más facilidad se le regó la sangre en la cabeza. Entonces nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado para utilizar taurine. Tiene que tener los síntomas, signos y síntomas de una estasis de Schwe, ¿verdad? Y créeme, pues tampoco es para asustarlos. Es un medicamento súper eficiente, súper útil, ¿verdad? ¿Cuántos casos no he tratado yo efectivamente con esto? Les pongo un ejemplo. Creo que ya les comenté este caso, pero se los vuelvo a contar. Traté una señora de la capital, ¿verdad? Que llegó ahí a Shela y me dice, fíjense que tengo artritis reumatoide. Creo que le conté, ¿verdad? Entonces, su dolor era dolor punzante, así, pero punzadas, ¿verdad? En las manos, muñecas, codos, en la espalda, sentía los dolores punzantes, ¿verdad? Entonces, desde el momento que uno le pregunta, explíqueme en sus propias palabras cómo es el dolor. ¿Siente rigidez? ¿Siente calambres? ¿Qué es lo que siente de ardor? No es ardor, no es esto, es literalmente como que me estuviera metiendo agujas. Inmediatamente estasis de Schwe, ¿verdad? Entonces uno empieza a indagar más en ese rumbo, en esa dirección. Entonces cuéntenme más sobre esto, más sobre aquello. Entonces resulta que al ver la lengua morada, puntos negros, equimosis, pulso tenso, rugoso, no se diga más, ¿verdad? Tenemos que utilizar taurine honghua, rusian muyao, chashayao, todas las hierbas que van a mover sangre, pero también hierbas que van a tonificar sangre, y hacemos ya la fórmula. Y pues le di una combinación de una fórmula que se llama Holo Xiaolingdan, que tiene taurine honghua, rusian muyao, con otra, y otra fórmula que es para tonificar la sangre. Entonces, pero ella me trajo sus exámenes, ¿verdad? Entonces, ella estaba tomando un medicamento que todos los reumatólogos, y vuelvo a resaltar esa palabra, reumatólogo. Para ser reumatólogo tiene que ser médico primero, médico cirujano, y luego hacer su especialidad en reumatología. Imagínense cuántos años va a la universidad. Sin embargo, ¿qué es lo que al final del día hace un reumatólogo? El reumatólogo hace esto. Mando a hacer exámenes de sangre y ve y dice, tiene elevado factor reumatoideo, artritis reumatoide. Proteína C reactiva elevada, ok, muy bien, usted tiene artritis reumatoide. Entonces le voy a dejar el medicamento más actualizado, más moderno para tratar la artritis reumatoide, que se llama metotrexate. Fue varios años de la universidad para hacer eso, para aprender a leer un examen y para poder dar el mismo medicamento que cualquier otro reumatólogo está dando. Porque es lo que el nuevo medicamento que está de moda, dibujar metotrexate. Sin hacer diferenciación de síndrome, ¿verdad? Todos los que tienen artritis reumatoide, metotrexate. Metotrexate es un medicamento anticancerígeno. Es como quimioterapia, es quimioterapia prácticamente. Es quimioterapia, pero que tiene un efecto antiinflamatorio y reduce el nivel de la proteína C reactiva y reduce el nivel del factor reumatoideo, pero tiene muchos efectos colaterales. Entonces le dejó el metotrexate, pero al mismo tiempo le dejó un panfleto, por favor lea eso, y en el panfleto dice que reduce increíblemente el sistema inmunológico, lo debilita, tenga cuidado, no se enferme, esto, lo otro, porque sus defensas van a quedar muy bajas como efecto secundario del medicamento. Lo cierto es que 6 meses de tomar medicamento, cero resultado, el dolor igual, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, si no le está sirviendo de nada, pues no lo tome, así de sencillo, ¿verdad? Porque si le aliviara, aunque sea un 20% de dolor, uno dice, pues bueno, sí le está ayudando en algo, ¿verdad? Entonces uno tiene que decidir, lo tomo, no lo tomo, sí me está ayudando, aunque sea 20%, pero ya es algo, lo sigo tomando. Pero llevo 6 meses y cero mejoría, ¿para qué lo voy a seguir tomando? Si lo único que tengo es bajar mi sistema inmunológico. Pero bueno, entonces, dentro del paquete de cosas que me llevó, factor reumatoideo elevado, proteína C reactiva elevada, entonces en la hematología uno ve el conteo de plaquetas, bien interesante. El conteo de plaquetas estaba en, como el 100% arriba de donde debería estar. Digamos que 400 es como lo máximo, lo tenía en
como 600, 700 el conteo de plaquetas. Entonces su sangre estaba muy coagulada, obviamente, ¿verdad? Y de ahí vemos un montón de otros aspectos que ahorita no se me viene en mente, pero lo cierto es que todo apuntaba a una coagulación de la sangre, prácticamente. La velocidad de coagulación, digamos que lo normal creo que es 7, el de ella estaba en 14 y así sucesivamente. Entonces eso me llamó mucho la atención porque yo ya había hecho el diagnóstico, estasis de Schwe, ¿verdad? Por toda la lengua, pulso y todo. Ya tenía el medicamento que le voy a dar. Pero cuando y yo trato de hacer eso, con mi diagnóstico primero y luego muéstrame todo lo que trae, ¿verdad? Para no dejarme llevar por eso, porque mi trabajo no es eso. Yo no soy especialista en leer todo eso, soy especialista en ver pulso, lengua y todo lo demás. Entonces, sin embargo, es muy bueno corroborar la información. Ya tengo mi diagnóstico, ahora veamos qué nos dice la ciencia moderna. Proteína C reactiva, entonces, pero sí me llamó la atención que ¿cómo se llama? Todos los indicadores de coagulación de la sangre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El conteo de plaquetas elevadísimo, ¿verdad? Coincide. La velocidad de sedimentación, de coagulación súper elevado y así sucesivamente. Entonces, pues obviamente le saco copias, archivo todos esos exámenes que ella me llevó y tomes este medicamento y como se le hace difícil viajar a Shela, la veo en un mes, ¿verdad? Entonces, obviamente hice acupuntura y es bien interesante cuando le trabajo la espalda porque para mover la sangre uno de los puntos importantes que deberíamos trabajar es Ge-Shru, vejiga 17, la punto de influencia de la sangre. Cuando veo toda esa región alrededor de Ge-Shru, Gan-Shru, en toda la mitad de la espalda, tenía una mancha negra, ¿verdad? Y le digo, ¿usted se da cuenta que tiene algo en la espalda? Sí, me dijo, me pica y me rasco, y en las noches me rasco como me pica. Es una mancha, ya fui a ver al dermatólogo, me dejó unas cremas, pero no se me quita. Y le digo, esto no tiene nada que ver con la piel, o sea, sí es en la piel, pero eso es interno, es la estasis de la sangre, ¿verdad? O sea, le expliqué. Y cabal, es interesante, es fascinante ver cómo justo ahí, alrededor de Ge-Shru, punto de influencia de la sangre, una mancha negra, ¿verdad? Y seca la piel y rascándose toda la noche. Entonces, con más razón, ahí le hice una terapia que se llama 7 Blossom Needle, que usamos una aguja de 7 cabecitas, rompemos la piel, hacemos ventosas, sacamos esa sangre vieja, y la sangre que salió es negra, ¿verdad? Y bueno, ella se fue contenta y todo, regresa al mes, y dejó de tomar el metotrexate totalmente, regresó súper feliz, ya con menos dolor, ya dormía mejor, el dolor punzante ya no la despertaba de noche. Dice, ay, siento que ya puedo abrazar a mis nietos otra vez, ya puedo hacer un montón de cosas, feliz de la vida, ¿verdad? Y me trae los estudios nuevamente. Entonces vemos los estudios, factor reumatoideo hacia abajo, proteína C reactiva hacia abajo, y lo que me fascinó, me dejó súper sorprendido cómo se conteo de plaquetas, ¿verdad? Estaba en 700 y algo, ya iba por 400, todavía elevado, pero ya iba por 400. Y todo cambió. Entonces le expliqué todo eso, ¿verdad? Y el diagnóstico está correcto, ¿verdad? Estamos tratando estasis de Schwe, aún en la medicina occidental se puede corroborar esa estasis de Schwe a través digamos, de la hematología, y al mismo tiempo podemos también corroborar el efecto, ¿verdad? Entonces, no estamos dando un tratamiento estándar, estamos dando un tratamiento muy específico para lo que la persona está teniendo. Entonces, para mí no era, usted tiene artritis reumatoide, le voy a dar el mismo, usted tiene estasis de Schwe. Voy a mover la estasis de Schwe, activar la sangre, vigorizar la sangre, tonificar la sangre. Eso es lo que voy a tratar, ¿verdad? Entonces, les repito, estas hierbas son muy útiles. Bueno, yo les menciono todo lo que he prohibido en el embarazo, esto, lo otro, pero para una serie de patologías, esta hierba es súper útil. Y como les voy a repetir, hoy por hoy se está estudiando aún más su efecto anticancerígeno que tiene, antitumor que tiene. Así que, como les decía al principio, valoremos esta medicina que la tenemos ahí en nuestro patio. Seguimos con las preguntas hasta el momento. ¿Todo bien? Como no tienen cámaras prendidas, no sé si estoy hablando solo o están ahí. Bueno, o sí tienen cámaras. Quiero ver. Ah, sí, algunas tienen. Una que otra.
Gracias por hacerme sentir que estoy hablando con personas reales. Sí, aquí estamos, Doc. Buenos días. Eso, muy bien, excelente. Bueno, entonces Aquí estamos, ahora, Nancy, ahí vamos. ahí vamos, sí, veo a Patti, mucho gusto, veo Jacqueline Álvarez, su copete, pero sé que ahí debajo de ese copete está Jacqueline Álvarez, Martín. Bueno, ahora nos vamos con otra hierba. Jonjua. Esta, y las tengo así juntitas porque es la prima, digamos, es la compañera inseparable de Taorren, siempre juntas. El azafrán, es la flor que estaba. Entonces, el azafrán es familiar, no sé si es familiar, pero se parece muchísimo, ¿verdad? A Jonjua. Posiblemente, si alguien sabe ahí de... No son familiares, pero se usa como para cocinar. Como se usa jonjua cuando uno no tiene azafrán, pero no son la misma. Es como la prima chafa de azafrán. Cierto. Que el azafrán es caro, ¿verdad? El azafrán es muy caro. Entonces, a veces nos dan gato por liebre, a veces nos venden azafrán, pero lo que nos están dando jonjua. O a veces, a propósito, se utiliza jonjua para darle el color rojito al arroz o lo que se va a cocinar en vez de azafrán. Pero sí son especies diferentes. Ok. Mi pregunta es, si cocinamos con eso, ¿qué efecto tendrá, verdad? Me imagino que sí tiene algún efecto medicinal, aunque se utiliza poco, pues, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta es la siguiente hierba que vamos a ver. Jonjua, la pareja inseparable de Taorren. Como les digo, es fascinante la combinación que hicieron hace miles de años, ¿verdad? Que utilizamos una flor, piensen en una flor, se abre, entonces abre los vasos sanguíneos, genera espacio, abre la puerta, como diciendo, pase ya, hace lo que tenés que hacer, ¿verdad? Le dice a Taorren. Y Taorren lo que hace es deshacer, romper y sacar, liberando espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos Jonjua. Jonjua es una flor roja, su nombre literalmente significa flor roja, Jonjua. Flor corinta o flor roja. Es el Cartamus tinctorius, el nombre latín, el Cártamo al azor, en nombre español, y en inglés se conoce como safflower. Es de naturaleza tibia. Vemos que Taorren es neutra y Jonjua es tibia. O sea, por ser roja, por ser flor, pues obviamente va a tener una tendencia más como cálida, ¿verdad? Un poquito más, porque es roja. Pero no es caliente tampoco, caliente. Es una tendencia cálida, tibia. Picante, un poco amarga y dulce. Relación con los órganos corazón. De hecho, el hecho de que es rojo que siempre va a ir vinculado al corazón, hígado y pulmón. Y lo puse acá porque algunos libros dicen pulmón, otros dicen que no. En lo particular creo que sí tiene un efecto en el pulmón, entonces por eso lo tengo así. Dirección profunda, actúa en el yao inferior y también los jinglu, los meridianos, ¿verdad? Lo mismo que Taorren. Pero ambos se dan cuenta que actúan en el yao inferior. Taorren y Jonjua actúan en el yao inferior principalmente, pero se puede utilizar para cualquier parte del cuerpo. Veamos sus acciones entonces. Número 1, mueve la sangre, abre los canales y promueve la menstruación. Entonces ya de hecho les expliqué la función de Taorren, de Jonjua, cuando estábamos hablando de Taorren. Esta es la función más importante de Jonjua, abrir los canales y abrir los vasos sanguíneos, dilatar los vasos sanguíneos. Es la función principal de Jonjua. Entonces, promueve la menstruación. Actúa en el yao inferior, ¿verdad? Cuando decimos promueve la menstruación, sí, quiere decir de que si necesitamos promover la menstruación, quiere decir que la menstruación está estancada, ¿verdad? Porque ¿para qué más vamos a promover la menstruación? O sea, la promovemos cuando no viene a tiempo, cuando no viene con una fluidez, ¿verdad? Que debe venir, ¿verdad? O cuando no viene, o sea, se fue. Necesitamos promoverla, activarla, hacerla venir, hacerla fluir. Entonces, cuando la menstruación, repito, se va estancando, se va atrasando o se fue,
por estasis de Schwe. Entonces, promueve la menstruación como abriendo, dilatando, relajando para que fluya, para que la menstruación descienda, baje, ¿verdad? Ese es el trabajo de Honghua en este caso. Entonces, trastornos menstruales como, por ejemplo, pues, dismenorrea, hemorragia postparto, dolor abdominal, hemorragia postparto con coágulos de sangre, ¿verdad? Dolor pélvico abdominal, retención de loquios, así como también, digamos, cuando hablamos de trastornos, ya les mencioné, puede ser menstruación retrasada, puede ser irregular, puede ser amenorrea, ¿verdad? Retención de loquios, todo se quedó adentro después del parto, todos los residuos no están saliendo, deben de salir porque eso puede ser fatal. Masas abdominales, dolor en las extremidades, sensación de tensión en las extremidades, problemas de la piel de color oscuro y doloroso. Entonces, bueno, acá está todo mezclado, ¿verdad? Abre los canales. Entonces, si nosotros tenemos, digamos que las extremidades rígidas, tiesas, ¿verdad? Por estasis de Schwe. Necesitamos relajar esos vasos sanguíneos, abrirlos, dilatarlos y que la sangre fluya. Problemas de la piel de color rojo oscuro, corinto. O sea, puede ser cualquier cosa dermatológico. Úlceras, llagas, quistes, masas, donde está rojo, oscuro, doloroso, ¿verdad? Vamos a utilizar Honghua. Sobre todo Honghua más que Taoren, porque digamos que actúa en los canales, abre, dilata. Entonces, es más aplicable para ese tipo de patologías. ¿Qué mandó ayer, perdón, Jacqueline? Se lo mandó. ¿Qué nos mandó y a quién se lo mandó? Yo creo que me confundí. Concentrémonos, pues. Entonces, la otra acción, deshace la estasis de sangre y alivia el dolor. Si se dan cuenta que sí tiene un efecto también de deshacer la estasis de la sangre. Pero vuelvo a repetir, su fuerte es más abrir. Si no tenemos Taoren, podemos utilizar solo Honghua, que nos va a dar los dos efectos, ¿verdad? Abrir y deshacer, ¿verdad? Y por ende, aliviar el dolor. Dolor abdominal, traumas, heridas, enfermedades dolorosas de la piel, carbuncos, eritemas, amenorrea, infertilidad. ¿Se dan cuenta que tenemos amenorrea, infertilidad de último? Tenemos más como heridas, enfermedades dolorosas de la piel, carbuncos, eritemas, todo lo que son llagas, úlceras que no sanan, que duelen, que tienen dolor punzante, ¿verdad? Y por último tenemos amenorrea, infertilidad. Porque si bien es cierto, tiene ese efecto, Honghua trabaja más a nivel de piel, de los canales, de los meridianos, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, su trabajo es dilatar, es abrir. Entonces, si tenemos una úlcera, por ejemplo, que no sana, ¿verdad? Quizás es pastulenta, tiene pus ahí acumulado, ¿verdad? Porque no llega suficiente sangre fresca alrededor. Y lo vemos en diabéticos, por ejemplo, ¿verdad? Pie diabético. Honghua nos va a venir y rompe, dilata cualquier, ¿cómo se llama? Vaso que está tapado, vaso sanguíneo que está tapado, lo abre, lo dilata. De esa manera puede expulsar el pus que está ahí estancado, lo expulsa, lo saca, ¿verdad? Y por otro lado nos trae nueva sangre fresca y por ende, pues un ejército de células que vienen a atacar las bacterias o cualquier microorganismos que estén causando el dolor, la llaga, digamos la úlcera, ¿verdad? Entonces, para pie diabético, por ejemplo, Honghua, maravilloso para ese tipo de problemas de la piel. Ahora, para amenorrea, para infertilidad, sí puede funcionar, ¿verdad? Cuando es por estasis de Schwe, pero lo tenemos acá de último porque no es suficientemente fuerte para eso, Honghua. Para estos problemas tendríamos que utilizarlo en la combinación con Taoren. Por otro lado, supongamos que tenemos masas en el yao inferior o masas en cualquier parte. Entonces tenemos ahí masas y coincide con estasis de Schwe, la lengua morada, pulso rugoso, etcétera, etcétera.
¿verdad? Entonces, voy a utilizar Tauren, ¿verdad? Entonces, utilizo Tauren para deshacer las masas en el abdomen inferior, en la pelvis. Pero resulta que no me está dando el resultado que yo deseo. Ya llevo 2 meses y no veo más. O sea, sí alivia un poquito, pero no tanto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que Tauren hace su trabajo. Quizás, ¿cómo sé que está haciendo su trabajo? Porque la persona dice, fíjese que este mes vi más sangre que el mes pasado, ¿verdad? Y sí saqué bastante sangre como negra, como oscura. Mi menstruación se ve muy oscura. Entonces, pero sí aumentó, pero el dolor sigue ahí, el dolor es bien fuerte. Y de hecho, me duele más que lo que me solía doler. Entonces, sí estoy viendo más sangre y estoy viendo como que sí se está limpiando, pero me duele mucho. Entonces, Tauren está cumpliendo su trabajo, ¿verdad? Tauren está deshaciendo, está muriendo, lo está sacando. Pero el espacio sigue siendo muy limitado. Digamos, yo tengo que sacar lo que tengo en este cuarto, pero la puerta no la puedo abrir mucho. La puerta está apenas. Entonces saco lo que pueda y tengo que empujar y tengo que lastimar los muebles, lastimar para poder sacarlo, ¿verdad? Eso es lo que pasaría si solamente utilizamos Tauren. Y créanme que las mujeres nos van a decir exactamente eso que les acabo de decir. Veo que no sé qué me está pasando, pero mi menstruación me dolió más porque Tauren está tratando de sacar esos coágulos de ahí, ¿verdad? Pero sigue todavía lo bloqueado, ¿verdad? Pero viene Honghua y dice, espérate, hombre, déjame abrir la puerta, y entonces ya puedes sacarlo, para que te haces bolas, ¿verdad? Entonces viene Honghua, abre la puerta, y ahora ya puedo sacarlo con más tranquilidad, ¿verdad? Sin lastimar las paredes, sin esforzarme tanto. Entonces, eso es lo que hace la combinación de Tauren y Honghua. Entonces, la dismenorrea se disminuye bastante cuando utilizamos esa combinación. Y les pongo esos ejemplos para que se les quede bien grabada la necesidad de utilizar esas dos hierbas juntas. Dolor en el pecho tipo estasis. Veamos acá, regresamos un poquito. Honghua se relaciona con el corazón, principalmente con el corazón. Hígado y pulmón. Cuando hablamos del hígado, nos referimos a todos los aspectos del hígado cuando pensamos en el hígado, pero pensemos en su meridiano, en el recorrido del meridiano del hígado. El meridiano del hígado es el único meridiano que contornea los genitales en hombres y mujeres, contornea los ovarios, el útero, toda la región pélvica, antes de subir y terminar abajito del pezón, ¿verdad? Hígado 14, Chilmen, aquí termina el meridiano del hígado, meridiano superficial, sigo el meridiano interno que termina en los ojos, y de hecho termina en la región Yueyin, ¿verdad? El meridiano del hígado. Pero es el único meridiano que contornea los genitales. Entonces, cuando decimos que se relaciona con el hígado, definitivamente va a tener un efecto en el trayecto del meridiano del hígado, ¿verdad? Y en el hígado mismo, sí, en el hígado del órgano, pero su meridiano. Por eso es de que Honghua se utiliza mucho para dismenorrea, problemas postparto, retención de lóculos, masas abdominales, todo lo que tiene que ver con la región pélvico-abdominal, ¿verdad? Porque además el hígado controla o gobierna el flujo libre de chi, ¿verdad? Entonces, si el hígado está estancado, tenemos dismenorrea, etcétera, etcétera. Y recordemos que también se relaciona con el corazón, ¿verdad? Entonces, es una hierba muy efectiva para dolor en el pecho, como angina de pecho de tipo estasis de Shui. ¿Cómo sabemos nuevamente? Tipo estasis, dolor punzante, ¿verdad? Dolor punzante, estático, localizado y en combinación con un pulso rugoso, etcétera, etcétera. Entonces, Honghua es muy bueno para problemas del corazón. Y combinado con Tauren, muy, muy bueno para arteriosclerosis, problemas de la arteria coronaria se está colapsando, la persona siente que da un infarto, lo podemos utilizar inmediatamente. Los dos, Honghua abre la arteria coronaria y Tauren limpia y mueve lo que ahí se está acumulando, la estasis, ¿verdad? Tanto en un cuadro agudo como también en un cuadro crónico, ¿verdad? Muchas personas les diagnostican como usted tiene enfermedad coronaria, ¿verdad? Ese es su título, tiene enfermedad coronaria.
Entonces, les dejan antiplaquetarios, ¿verdad? En el caso de nosotros, le daríamos esta combinación con otros tónicos. Hay una fórmula muy, muy buena para el corazón, tonifica, nutre la sangre, nutre el corazón. Xue Fu Chu Yutan trata la estasis de sangre en el palacio, en el trono de la sangre. Xue Fu Chu Yutan. Y los dos ingredientes importantes ahí es Taoren y Honghua, ¿verdad? Entonces, una vez más, esa combinación efectiva para problemas en el pecho también. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Excelente. Ahora vamos. Veamos sus efectos. Hay mucho que se habla, que se ha estudiado de esta hierba, pero acá les comparto esto. Las dosis bajas tienen un efecto inotropo positivo, inotropo. Las dosis altas presentan un efecto inotropo y cronotropo negativo. Pueden ustedes investigar qué es eso, inotropo positivo, inotropo, cronotropo. Los experimentos con animales muestran inhibición de agregación de plaquetas. Una vez más, nos confirma que tiene efecto antiplaquetario. Por tanto, se usa con cuidado con combinación de inhibidores de secreción de trombocitos, como todas las otras. Aumenta las contracciones uterinas. Entonces, acá podemos ver que sí, efectivamente, es una hierba muy útil para la mujer. Por eso es interesante esto que dice acá. Promueve la menstruación. Promueve la menstruación. En medicina china, cuando decimos eso, decimos libera el flujo libre de chi, ¿verdad? Porque promueve la menstruación. Acá, la medicina moderna diría que aumenta las contracciones uterinas. Hace que el útero se contraiga más, tenga más contracciones, quiere decir que nos va a ayudar a empujar lo que ahí está estancado, ¿verdad? Como la retención de lóquios, por ejemplo, después del parto. Sin embargo, tengan mucho cuidado. Esto, o sea, no lo tomen como una, ¿cómo les dijera yo? Como un tratamiento estándar. La mujer acaba de dar a luz, bueno, ya dio a luz, ahora le voy a dar Taoren y Honghua, o le voy a dar Honghua. No funciona así. Si es necesario, sí. Si no, por lo que podemos hacer que vamos a causar hemorragias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que necesitamos utilizarlo? La mujer después del parto siente dolor en el útero, dolor punzante, o bueno, si nosotros tenemos esa oportunidad, acá, gracias a Dios, he tenido la dicha de estar en hospitales acompañando partos, pero digamos que si llegamos a ese nivel en Guatemala algún día donde tengamos acceso a eso, y evidentemente el médico dice, pues no sacó los lóquios, no está expulsando, no está limpiando, o la comadrona dice, bueno, usted no está limpiando como tiene que ser, entonces podemos utilizar eso, ¿verdad? Pero más se utiliza, digamos, en una dismenorrea. Ahí sí, la persona siente cólicos y siente que se le acalambra. Ahí sí viene Honghua y relaja y hace que chi fluya. En términos occidentales, aumenta las contracciones uterinas para poder sacar eso que está queriendo salir. De acuerdo a las investigaciones más recientes, se usa para tratar enfermedad coronaria, como ya se los mencioné, y para tumefacciones, tumores, hematomas debidos a trauma, así como trombosis cerebral. Aquí tenemos una pregunta. Inotropo afecta contracciones cardíacas. Sí, o uno puede ser que las aumenta y lo inotropo es que las relaja y lo otro cronotropo es que las aumenta, si no estoy mal, ¿verdad? Las contracciones cardíacas. Entonces, una vez más, tiene un efecto muy puntual en el corazón. Entonces, en estudios modernos, dice, investigaciones más recientes se usa para tratar enfermedad coronaria. Y voy a repetir, en medicina china, una fórmula clásica, milenaria, Xue Fu Chu Yutan, que es precisamente para tratar dolor punzante en el corazón, en el pecho, tiene como sus dos ingredientes principales Taoren y Honghua. Por favor, tomemos muy en cuenta la dosis. No es tóxica, pero sí mantengámonos dentro del estándar, de lo estándar. Yo casi siempre utilizo 6 gramos de Honghua y de ahí no me paso.
Para niños utilizo 3 gramos, pero de ahí para adultos me quedo con 6 gramos. Se puede utilizar hasta 10, de 3 a 10. Yo casi siempre utilizo 6. En algunos casos, cuando veo deficiencia de Shue, lo bajo a 3 gramos. Ya cuando veo, cuando obviamente tonifico la sangre y veo que ya la deficiencia está superada, entonces, pero persiste la estasis, entonces le aumento a 6 gramos. Pero casi siempre mantenemos esa dosis. Se usará como sustituto económico de azafrán, como ya lo mencionaba Samantha, y se usa casi siempre como con taurén y jonjua. Son inseparables. Se añaden las flores al final, se hierve brevemente y se deja en remojo. O sea, se usa casi como lo conocemos en Guate, el método apagado. La mayoría de flores contienen bastantes aceites, ¿verdad? Esenciales, los cuales son volátiles. Entonces, a diferencia de taurén, que es un hueso, una semilla dura, que hay que hervirla, ¿verdad? Por lo menos unos 20 minutos. Esta flor, que es tan volátil, sus aceites, para conservar sus efectos medicinales, no hay que hervirlos, por favor. Entonces, lo que se hace es que al final, cuando ya está a punto de terminar la decocción, ya estamos por 20 minutos y vamos a cocer por 25 minutos, ya por ahí, como faltando, aunque realmente es mejor literalmente apagado, ¿verdad? Se le echa, se tapa y se apaga y se deja ahí en remojo, ¿verdad? Así es como se utiliza jonjua. Contraindicaciones, hemorragias intensas después del parto. Entonces, si la persona ya tiene hemorragias después del parto, no dar o hemorragias en cualquier parte, en cualquier tiempo, ¿verdad? Y digamos, supongamos que tenemos una persona con una menstruación que le dura 12 días, que es bien intenso. Obviamente no va a ser nuestra primera opción, dar jonjua, ¿verdad? Con ciertas excepciones, porque la estasis de Shue también nos puede provocar hemorragias intensas. Entonces, si esa es la causa, pues obviamente sí vamos a utilizar jonjua, ¿verdad? Pero siempre tener mucho cuidado con esta hierba, con todas las hierbas que mueven la sangre, porque pueden provocar hemorragia. Y al igual que taurén, en el embarazo 100% prohibida. Y seguimos con otra hierba. ¿Preguntas sobre esta hierba? ¿Todo bien? ¿Nada? Ok, ustedes están hoy súper atentos. Sanglán, nuestra siguiente hierba. Esta sí no es tan común que digamos como decir la semilla digamos, la pepita del melocotón, ¿verdad? Sin embargo, posiblemente sí exista en los campos, en las montañas, allá en Guatemala. Sanglén. Sanglén es la raíz del esparganio. Es el rizoma, el camote, digamos, del esparganio. Y pues camote así, rodajeado, ¿verdad? Dice. Es de naturaleza neutra, amarga, picante, se relaciona con el hígado y el vaso, actúa en el yao inferior, parecido a las dos que acabamos de ver. Sus funciones, agresivamente deshace la estasis de la sangre. ¿En qué cuadro necesitamos algo que sea tan agresivo, o sea, más que taurén? Taurén de por sí yo lo considero como una hierba no abusiva agresivamente, sino que fuerte para deshacer. Y casi en mi práctica clínica yo ¿cómo se dice? Dependo mucho, por decirlo así, de taurén y jonjua. Siempre las tengo ahí disponibles, porque agarro una fórmula X y la modifico, ¿verdad? Entonces, hay deficiencia de sangre, pero esa deficiencia me está llevando a una estasis de Shue. Le agrego 5 gramos de taurén, 5 gramos de jonjua, y ya con eso trato ese problema. Tengo, qué sé yo, un estancamiento de chi que se está convirtiendo en una estasis de Shue. Le doy la fórmula Xiao Yao San para mover chi, pero le agrego también un poco de taurén y jonjua para prevenir la coagulación o tratar la coagulación que ya se está creando, ¿verdad? Entonces siempre las tengo. Sanglén no la trabajo mucho, pero sí, si es necesario, la vamos a utilizar. ¿Por qué no la trabajo mucho? Porque sí es muy fuerte para deshacer la estasis de Shue y entonces sí puede causar hemorragias, ¿verdad? Pero si el cuadro lo amerita,
hay que trabajarla, por supuesto, porque sí tiene lo suyo. Sí va a haber momentos donde sí o sí necesitamos utilizar una hierba que es más agresiva para romper coágulos de sangre. Por ejemplo, ¿en qué casos tenemos amenorrea, por ejemplo, una menstruación que no desciende, que no viene, y muchas veces la persona tiene mucho dolor, ¿verdad? Pero no ve su menstruación. O a veces no tiene el dolor, pero se ve la cara manchada, la lengua negra, el pulso rugoso, y no sé si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? De que cuando la menstruación se bloquea, a muchas mujeres se les mancha la cara, ¿verdad? Entonces, es por eso, porque la sangre está estancada. Entonces necesitamos algo que sea un poquito más abrupto para romper, y ahí Sanglen entraría. Dismenorrea, dolor postparto, tumores abdominales. Cuando ya tenemos un tumor, vale la pena incrementar nuestro arsenal, por decirlo así, ¿verdad? Contra el tumor. Obstrucción pélvica, hiperemia, trombosis. Cuando yo opto por usar Sanglen, en lo personal, más para tumores, masas, ahí es donde utilizo Sanglen, en combinación incluso con Tauren y Jonjua, ¿verdad? De lo contrario, la pareja que mencioné son bastante efectivos. Deshace la acumulación, una vez más, masas, ¿verdad? Hepatosplenomegalia. Hepato es hígado, espleno es vaso, megalia es agrandamiento. Entonces se nos hincha el hígado está hinchado, como en el caso de cirrosis hepática, como tenemos acá, cirrosis hepática, o el vaso está hinchado, agrandado. En ambas condiciones, tanto hepatomegalia como esplenomegalia, o sea, agrandamiento del hígado, agrandamiento del vaso, lo consideramos una masa, ¿verdad? Ahí utilizamos Sanglen. Cirrosis hepática, por supuesto, ¿verdad? Yo traté un caso de una señora con cirrosis hepática, es un caso, una historia larga, pero utilicé Sanglen con ella en combinación con otras hierbas, y algo muy peculiar sucedió. Muy peculiar. Ella llegó conmigo porque ya no podía comer, o sea, tomaba agua y lo vomitaba, tenía ascitis, líquido en el abdomen, y le di el medicamento, ¿verdad? Con Sanglen, y a los pocos días ella empezó a defecar lo que ella describe como shinga de café, digamos, ¿verdad? Cuando hicimos café en la cafetera y tenemos el filtro, y así como todos los granitos de café, así defecó. Asustó, por supuesto, ¿verdad? Pero simultáneamente a eso se le bajó bastante el dolor que tenía en el hipocondrio, y simultáneamente a eso empezó a tener apetito. Entonces, cuando llegamos al punto de que ella empezó a comer carne otra vez, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ni siquiera podía comer ni nada, pues no tenía apetito, todo le daba náusea. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que esta combinación, incluyendo Sanglen, vino a limpiar toda esa sangre vieja, sangre estancada en el hígado, y literalmente lo defecó a la persona como shinga de café. Una historia larga, pero historias como esas son fascinantes, ¿verdad? Cuando la persona defeca esa sangre vieja, o en el caso de las mujeres, cuando lo expulsan a través de la menstruación, ¿verdad? Como estoy tratando de una persona ahorita, un caso muy, muy complicado, muy largo, pero la empecé a tratar hace un mes, la semana pasada tuvo su regla, vino y me dijo, algo muy raro me pasó, que no me había pasado nunca prácticamente, me dijo, pero mi menstruación me vino más fuerte, muy, muy fuerte, pero todo lo que saqué era sangre vieja, o sea, negra, saqué coágulos, saqué incluso sangre con mal olor, pero toda la menstruación fue negra, pero también como café seco, como pedacitos de café seco, shinga de café seco. Entonces yo le digo, cálmate, eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces le pregunté cómo sentís tus extremidades, porque tenía las piernas, en la noche siente piquetazos, piquetes, pero también siente dormidos y tiene debilidad. Entonces, estasis de Shue, deficiencia de Shue con estasis de Shue. Entonces me dijo, no, pues mis pies los siento mejor, siento como que ya tengo más sensibilidad. Ya siento que cuando me masajean los pies, cuando mi esposo me está tocando, siento sus manos, pero yo lo sentía en mis piernas dormidas. Entonces, es esa limpieza, ¿verdad?
que a través de las reglas se logra expulsar gracias a estos medicamentos, ¿verdad? Entonces, Sanglen tiene ese efecto de romper agresivamente, ¿verdad? Entonces, mantengamos esa palabra en nuestra mente, que puede causar hemorragias, puede sacar agresivamente la estasis de Shui. Mueve y regula chi y alivia el dolor. Vuelvo a repetir, si deshace la estasis, mueve la sangre, pues obviamente nos va a aliviar el dolor también, ¿verdad? Dolor abdominal, estancamiento por comidas, viento intestinal, cólicos intestinales, abdomen hinchado, algo que está vinculado a la cirrosis hepática, algo que está vinculado a problemas del vaso. Entonces, solo memoricémonos esta parte, que mueve y regula el chi, ¿verdad? Y entre paréntesis ponga en el abdomen. Y tenemos el abdomen hinchado, como el caso de cirrosis hepática, por ejemplo, ¿verdad? Comemos, sentimos que la comida se nos queda en la boca del estómago, que no se digiere, ahí se estancó, necesitamos mover y regular chi en el abdomen, podemos pensar en Sanglen, ¿verdad? Pero Sanglen en lo personal, porque para esto tenemos un montón de otras hierbas, yo utilizo Sanglen específicamente cuando necesito incrementar el arsenal para romper estancamientos, para tumores, más que nada es que utilizo Sanglen. Y veamos términos modernos. Tiene efecto antineoplásico, quiere decir antitumoral en términos modernos. Sanglen tiene un efecto estudiado desde la ciencia moderna que previene la formación de tumores, antineoplásico. Estimula el músculo liso. Perdón, ¿podrías abrir a Dana? Dice que está en la sala de espera. Ok. Sorry, perdón la interrupción. All right. Ok, así estamos. Muy bien. Entonces, tiene un efecto antineoplásico, quiere decir antitumoral, según los estudios modernos. Estimula el músculo liso, se refiere a los intestinos, o sea que promueve también, ¿verdad?, los intestinos. Inhibe la agregación de plaquetas. Músculo liso, perdón. Entonces estoy hablando aquí, creo que esto es relacionado a la menstruación, ¿verdad? Y sí, más relacionado a la menstruación. Inhibe la agregación de plaquetas, antiplaquetario, por lo cual se combinará con cúrcuma, longa, rizome, yanhuan, que lo acabamos de ver, para tratar pacientes con cáncer. O sea, esto está desde lo moderno, que se puede combinar Sanglen con yanhuan. ¿Se acuerdan que vimos dos hierbas, Chujin y yanhuan, que son diferentes partes de la raíz o el camote de la cúrcuma, ¿verdad? De la cúrcuma. Entonces, la combinación de Sanglen con yanhuan tiene un efecto anticancerígeno, antitumoral, según estudios modernos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente nosotros podríamos adoptar esos estudios a nuestro beneficio, ¿verdad? O sea, es algo que no es nuevo para nosotros, definitivamente, pero como les digo, es refrescante ver que la ciencia moderna también puede corroborar esa efectividad de estos medicamentos. No es tóxica para nada, se utiliza de 3 a 10 gramos, estándar 6, de cocción, esta sí es de cocción estándar. Contraindicaciones de retención de lóqueos. Si hemos dicho que la retención de lóqueos puede ser una estasis de sangre, ¿verdad? Que la sangre no está bajando, no está descendiendo, necesitamos algo que venga a vitalizar la sangre, a moverla, a sacarla. Si bien es cierto, esta hierba en teoría podría funcionar, ¿verdad? La literatura, la experiencia nos dice no utilizarla para eso. ¿Por qué? Porque esta tiene un efecto, valga la redundancia, muy agresivo de deshacer la sangre. Entonces, acá lo que necesitamos es algo que venga y que relaje para que los lóqueos puedan salir. Entonces, Honghua es mucho mejor
que esta. Ahora, si fuera un tumor o una masa en el útero, entonces sí utilizaríamos Tao Ren, Honghua y Sanleng, porque Sanleng es más agresivo para romper eso. Entonces, ¿qué pasaría si utilizamos esto para la retención de lóculos? Puede que no funcione en primer lugar, puede que nos cause bastante hemorragia, ¿verdad? Entonces, siempre analicemos la raíz, la causa de la patología que tenemos enfrente para poder escoger el medicamento correcto, por supuesto, ¿verdad? Y no solamente pues basarnos en que, bueno, esta mueve, activa la sangre, por decirlo así, ¿verdad? Y por eso lo voy a utilizar. No, analicemos bien detalladamente la acción de cada una de estas hierbas. Entonces, retención de lóculos, Honghua es mucho mejor, relaja, dilata los vasos sanguíneos que salvan los lóculos, con otras hierbas, por supuesto, ¿verdad? Mientras que esta hierba es agresiva para romper masas, tumores. Por eso no lo utilicemos en la retención de lóculos. Y, por supuesto, no utilizarla en el embarazo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, entonces, hasta ahí llegamos hoy, nuestra clase de herbolaria. Vimos 3 hierbas muy importantes y vamos a descansar. Nos vemos en media hora. Si no han desayunado, buen provecho.